Hey, ¿qué tal estás? Imagínate esto. Estás chateando con alguien en línea. La conversación va fluyendo. Las respuestas son coherentes. Hay humor, emoción. Pero de repente alguien te dice que esa persona con la que crees estar hablando no existe y es realmente una inteligencia artificial. Ahora bien, ¿realmente podríamos diferenciar una inteligencia artificial de un humano en una conversación escrita? Si la respuesta es que no la podemos diferenciar, significa que esa IA ha pasado el test de Turing. Pero, ¿esto la convierte en inteligente o solo en una imitadora perfecta? En el contenido de hoy hablaremos del legendario test de Turing, exploraremos los avances actuales y conoceremos la apuesta entre dos gigantes de la tecnología sobre si una máquina logrará superar este test antes de 2029. ¡Arranquemos! Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de mis próximos contenidos sobre inteligencia artificial, tecnología y marketing. Y además dale a un like, que no te cuesta nada, que no te cobro por ello y va a hacer que este vídeo pueda llegar a más personas como tú, interesadas en este tipo de contenidos. Vamos a ver primero quién fue Alan Turing. Antes de empezar a hablar del test, quisiera hablar del hombre que lo creó, Alan Turing, que fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. ¿Cuáles fueron las tres razones por las que cambió Turing la historia? Primero, fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y descifró los códigos de Enigma, ayudando a acortar la guerra. Acordaos, hay una película muy interesante que habla de Enigma, de esa máquina de los nazis, que permitía, digamos, encriptar las comunicaciones. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Estamos escasos de personal. Pues pediremos más personal. Tienen 6 minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos. Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. Oh, Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. va a necesitar toda la ayuda posible y ellos no lo van a ayudar si usted no les gusta. ¿Ha descifrado un solo mensaje alemán? Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí. Se nos ha agotado la paciencia. ¡No! También fue padre de la computación moderna y sentó las bases de las computadoras actuales. Y fue pionero en inteligencia artificial ya en el 1950, cuando arrancó todo el mundo de la IA, planteó esta pregunta: ¿pueden las máquinas pensar?, dando origen al test de Turing, del que vamos a hablar hoy. Sin embargo, su historia tuvo un trágico final. A pesar de sus enormes contribuciones, Turing fue perseguido por su orientación sexual y en el año 54 murió en circunstancias sospechosas. Hoy, su legado sigue vivo y su test sigue siendo un referente en la inteligencia artificial. Veamos ahora qué es el test de Turing y por qué es importante. ¿Cómo funciona este test? Pues básicamente un humano conversa mediante texto con dos interlocutores. Uno es un humano real y otro es una máquina. Si el humano no logra distinguir cuál es la máquina, entonces la inteligencia artificial se dice que ha pasado este test. ¿Por qué es importante? Realmente es un hito en la IA, inspirando décadas de investigación. Es polémico porque mide imitación y no mide la comprensión real. Es un desafío motivando a mejorar la capacidad de las máquinas. Pero la pregunta es, ¿alguna inteligencia artificial lo ha superado realmente? Veamos los avances actuales. ¿Las inteligencias artificiales nos están engañando? Existe un premio, el premio Loebner, que es un concurso basado en el test de Turing. Aunque ningún chatbot ha engañado a los jueces de manera consistente, ha sido clave este premio en el desarrollo de asistentes virtuales. Un estudio de la Universidad de California mostró que el 54% de las personas creyeron que GPT-4 era humano. De hecho, ya los modelos razonadores estarían ya por un paso por delante. Investigaciones en laboratorios. Grandes compañías como OpenAI, Google y Meta han probado IA en ambientes controlados, con resultados cada vez más sorprendentes. Pero hay un problema.
aunque las inteligencias artificiales puedan engañar en una conversación corta, aún no entienden el mundo como nosotros, porque no tienen experiencias reales. Tampoco tienen emociones auténticas, uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial, y sobre todo porque no poseen conciencia. Entonces, ¿una IA podría pasar el test de manera definitiva? Vamos ahora a la gran apuesta de Kapoor versus Kurzweil. En el año 2002, dos gigantes de la tecnología hicieron una apuesta en la plataforma Longbets. En primer lugar, Michael Kapoor, el escéptico. Michael Kapoor fue fundador de Lotus Development Corporation y activista por la privacidad digital. Kapoor cree que las máquinas nunca podrán pensar como los humanos. Y este apostó que en 2029 ninguna inteligencia artificial superará el test de Turing. Por otro lado, Ray Kurzweil, que es el optimista, científico y futurista, director de ingeniería en Google, predice que la inteligencia artificial alcanzará el nivel humano antes de 2029 y afirma que la IA podrá aprender experiencias digitales gracias a la neurociencia y simulaciones del cerebro humano. Os dejo por aquí un vídeo que habla de las simulaciones. ¿Cuáles eran las reglas de esta apuesta que hicieron Kapoor y Kurzweil? Es que básicamente que una IA deberá engañar al menos a 2 de 3 jueces en entrevistas prolongadas y se comparará con candidatos humanos. Si Kurzweil gana su premio, es decir, que pasa el test de Turing, irá a una organización a favor de la IA, y si Kapoor gana su premio, se destinará a una causa en favor de la privacidad. Pero, ¿quién de los dos tiene razón? Si crees en Kapoor, la IA nunca será realmente humana. Pero si apoyas a Kurzweil, la IA evolucionará hasta superar nuestra propia inteligencia. En mi opinión, soy más del lado de Kurzweil que de Kapoor. Pero, ¿tú qué opinas? Déjame tus comentarios y lo debatimos juntos, ¿te parece? ¿Qué otras alternativas tenemos al test de Turing? Hay otras pruebas para medir, digamos, esas capacidades de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el test de Lovelace 2.0, que evalúa la creatividad e innovación. También la prueba de esquemas de Winograd, que desafía el razonamiento contextual. Veamos un ejemplo para que entendáis esta, que es una prueba que me parece muy interesante. Voy a poner un par de frases para que veáis un poco la diferencia. La primera: el trofeo no cabía en la maleta porque era demasiado grande. Pregunta: ¿qué es lo que era demasiado grande? La respuesta correcta sería, lógicamente, el trofeo. Vamos a cambiar ahora, vamos a permutar una pequeña palabra en esta frase. El trofeo no cabía en la maleta porque era demasiado pequeño. Pregunta: ¿qué es lo que era demasiado pequeño? Y la respuesta correcta es, ahora en este caso, la maleta. ¿Veis cómo cambiando una simple palabra cambia el significado de una frase? ¿Por qué esto es difícil para una inteligencia artificial? Porque esta palabra altera completamente el significado y la IA necesita este sentido común que tenemos los humanos para poder entenderlo. Otra de las posibles tests sería el test de Turing inverso, y es que la IA debería detectar si habla con un humano o con otra IA. ¿Cuál crees que es la mejor forma de evaluar la inteligencia artificial? Volviendo al principio, ¿cuándo superará la IA el test de Turing? La IA avanza, pero ¿puede realmente pensar? Déjame tu opinión en los comentarios. La inspiración de este vídeo ha sido después de la lectura de un libro que os recomiendo, que os dejo justamente aquí en esta imagen. Es un libro de Melanie Mitchell que se llama Inteligencia Artificial y Guía para Seres Pensantes. Un libro realmente interesante que te hace darte cuenta de lo difícil que es que una inteligencia artificial pueda alcanzar las capacidades del ser humano. Os recomiendo que lo leáis porque aborda con muchísima profundidad todos estos temas y te hace reflexionar realmente fuera del hype que estamos viendo de forma continuada, ¿no? de noticias, de modelos, que si DeepSeek, que si modelos razonadores de OpenAI, que evidentemente dan pasos adelante muy importantes, pero te das cuenta de las enormes limitaciones que tiene la inteligencia artificial y lo difícil que es llegar a esa AGI de la que hemos hablado. Te dejo un vídeo por aquí que habla de la AGI. ¿Cuándo veremos si esto sucede? Es decir, que una IA supere el test de Turing. Pues sinceramente no lo sé. Como decía antes, soy de la opinión de que esto va a ir más rápido de lo que todos pensamos.
pero el que la propia IA pueda adquirir conciencia, eso ya son palabras mayores. Eso tardará mucho tiempo, veremos a ver si se consigue. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Es un vídeo un poco fuera de la caja, en el que revisitamos el pasado para entender también el futuro. Me pareció interesante hablaros de este pique entre estos dos grandes de la inteligencia artificial para reflexionar un poco sobre el test de Turing, y espero que os haya sido realmente interesante. Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activar las notificaciones para saber cuando subo nuevos contenidos y darle a un like, que no te cuesta nada y que a mí me ayuda, que me gustaría pues, poder seguir generando este tipo de contenidos, y la única manera que tengo es saber que os gustan, saber que hay gente por ahí que le interesa que haga ese tipo de contenidos también. Dejadme en vuestros comentarios si queréis pues que haga contenidos de otro tipo, o sugerirme cualquier tipo de contenido que intentaré ir haciendo a lo largo de las próximas semanas. Por otro lado, recuerda que este contenido lo vas a poder encontrar en mi blog, en salvadorvilalta.com, donde vas a poder ver pues, toda esta información bajada a un mayor nivel de detalle, donde te hablo con muchos enlaces sobre Kapor, sobre Kurzweil, sobre el premio o sobre este pique que tienen, con acceso a los contenidos donde vas a poder explorarlo con mayor profundidad. También te hablo del libro, el libro este que os he comentado, de inteligencia artificial, de Mitchell. Y además hay un pequeño vídeo muy interesante hablando del test de Turing, aunque es de hace algo menos de un año, de lo poco que he encontrado, bastante interesante para que veáis otros tipos de enfoques y también que conozcáis la historia, en este caso, de este personaje de Alan Turing, que fue un poco uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. Todo empezó un poco con él, ¿no? Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!